quisiera mostrarle qué dice la Biblia, cómo nos preparamos nosotros para la Pascua. Si la Pascua es lo más importante, es la resurrección, paso de la muerte a la vida. Cristo lo pasó, nosotros lo vamos a pasar, tenemos esperanza. Pero, ¿cómo nos preparamos nosotros para esa Pascua? Primero, dice que la fe se centra en la resurrección de Cristo. Diga usted, hermana, si Cristo no ha resucitado, van a hacer que, hermana, no me tenga miedo. Ustedes pueden estar cerquitica aquí. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, repítalo. Si Cristo ha resucitado. No. Si Cristo no ha resucitado, creo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Ah, la lupita, ya que me quedó la lupita por aquí ya. Yo no puedo trabajar sin la lupa. Y que ¿dónde está la lupa? Yo me perdí la lupa. Ay, caramba, ¿dónde me dejaría la lupa? Alessandro, usted ayúdeme porque. ¿Eh? No, Alejandro, tiene que buscar usted la lupa porque yo no la encuentro. Búsquela en los bolsos eso. ¿Por qué la lupa? Porque así como San Pablo puso la atención en la resurrección, yo tengo que poner la lupa para darnos cuenta que precisamente en eso, por eso ustedes son sacerdotes. Y yo soy sacerdote, porque vamos a celebrar la Pascua. Esta. Y ahí déjenme a doña Lupa. Y si nosotros perdemos de vista la resurrección, ¿para qué la Eucaristía? ¿Para qué? Ahora, ¿y qué enseñamos a la gente o qué vive la gente en cada Eucaristía? Porque de ahí usted y yo vivimos celebrando la Eucaristía. ¿Para qué? ¿Por qué? Y el pueblo tiene que ir a la Eucaristía. ¿Por qué? ¿Para qué? A ver, hermana, siga. Aquí. ¿Dónde iba? Usted pone el dedo para que no se pierda. Estáis todavía en vuestros pecados. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Todavía estamos en el pecado. Y si estamos en el pecado, apague y vamos, perdimos todo. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Perecieron. Si Cristo no ha resucitado, aquí no hay esperanza, aquí todo se perdió. Todo fue una gran mentira. Atención, escuche lo que viene. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. A mí me gusta la traducción que dice somos los más desgraciados de la tierra. Porque si Cristo no ha resucitado, somos los más desgraciados de la tierra, los más dignos de compasión. Claro, porque toda la vida de ustedes y la vida mía gira en torno a la fe. ¿La fe en qué? En la resurrección. ¿Y qué es la resurrección? La Pascua del Señor. Por eso celebramos la Eucaristía, la Pascua del Señor. Y por eso estamos en Cuaresma preparándonos para celebrar la Pascua del Señor. Aquí y la Pascua del Señor allá. A semejanza de la Pascua del pueblo judío, que lo podemos ver y con la palabra de Dios lo podemos entender mejor. Entonces, somos los más desgraciados de la tierra. Versículo 32. En el versículo 32, venga padre, en el versículo 32 dice: Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Muerto el perro, se acabó la sarna. Somos los más desgraciados de la tierra. Y si seguimos a Cristo solamente para esta vida, es como seguir a un político, es como seguir a cualquier hombre. Pero luego Pablo va a decir, no, pero Cristo sí resucitó. Y dicen los mausianos, en verdad resucitó. Cuando vi al padre con esa camisa, yo dije, como que sabía que íbamos a hablar de esto. Qué curioso, ¿no? Sí, padre. ¿Cómo qué curioso? Usted con el lema ahí, y Dios me había inspirado que comenzara por ahí. Es curioso. Por eso cuando lo vi, se lo dije, ¿verdad? Mire, entonces ahí centra toda nuestra fe. En la resurrección de Cristo depende. Y por eso nosotros debemos tener cara de resucitados con Cristo, de creyentes. Porque no tenemos la esperanza perdida. Nuestra esperanza es segura, es firme. Entonces, miremos, la resurrección de Cristo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra. Pero ¿qué es la fe? Va nuestra fe. Pero ¿qué es la fe?
En el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, viene a definir qué es la fe. Porque usted y yo, que somos sacerdotes y ustedes religiosas, pues nos centramos en la fe, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la Pascua. Ahora, ¿y dónde vamos a nosotros a aferrarnos a la fe? ¿O qué es la fe para nosotros tener claro? La fe es creerle a cualquier tonto lo que diga. La fe es creerle a un político. La fe es creerle a un brujo. La fe es creerle a qué. Vamos a ver qué es la fe. Escuche. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. A ver, con la lupa. Con la lupa. Otra vez. La fe es garantía de lo que se espera. Es garantía, o sea, es certeza, es seguridad para nosotros, la fe, lo que creemos. Es garantía, es certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? El tiempo futuro, que para muchos es incierto. ¿Qué será el mañana? ¿Qué será el después de morir? Incierto. ¿Para quién? Para los que no tienen fe. Pero para nosotros que tenemos fe, ¿en qué? En la resurrección de Cristo. Si Cristo no ha resucitado, van a nuestra fe. Entonces tenemos la certeza firme que el futuro, que para muchos es incierto, para nosotros no lo es. Porque si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Entonces vamos a participar de la Pascua, del paso de la muerte a la vida de Cristo. Y entonces la Pascua que celebramos en la Eucaristía, la vamos a vivir a plenitud cuando lleguemos a su presencia. Pero para eso es la fe. La fe entonces es la certeza, la confianza firme de lo que nosotros esperamos a futuro, el tiempo incierto para el mundo, pero para ustedes sacerdotes y religiosas y para mí, es ciertísimo, no es incierto. No es que yo no sé si habrá resurrección, yo no sé si me muero y si verdaderamente si será el cielo o no, si será el infierno o no, si será Dios o no. Eso ya para nosotros no existe. Para nosotros ya tenemos la certeza firme de que sí existe el cielo y por eso somos sacerdotes y por eso hemos dejado una familia y por eso dejamos las cosas materiales y por eso dejamos el pecado y por eso dejamos lo que tengamos que dejar para seguir al Señor, porque tenemos la fe, la certeza firme del tiempo futuro que es incierto para el mundo, pero para nosotros no. Sabemos para dónde vamos. Pero no solamente la certeza del tiempo futuro. La segunda parte, la primera es, la fe es la certeza de lo que se espera. Tiempo futuro. La segunda parte. Porque por ella... No. La segunda parte significa, primero es la certeza de lo que se espera y... la convicción de lo que no se ve. Aquí está la fe. La segunda parte de la fe es la convicción. O sea, yo estoy convencido, no lo dudo. Si el mundo lo duda, es porque es ateo, es porque no cree. La convicción de lo que no, el misterio. El misterio, lo espiritual. O sea, que la fe gira en torno al misterio. Por eso cuando estamos celebrando la Eucaristía, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos, ven Señor Jesús. O sea, yo lo creo. En la fe es la certeza del misterio. Cuando usted y yo estamos celebrando la Eucaristía no vemos nada, pero tenemos fe. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el misterio de nuestra fe, pero lo estamos celebrando ¿con qué, Padre, otra vez? La convicción de lo... ¿Con qué lo estamos celebrando? La convicción. ¿Con qué, Padre? La convicción. De modo que el cura que no tenga convicción se lo llevó el diablo con tus zapatos. ¿Claro? Porque está celebrando el misterio y no está convencido de que es un misterio y que por ser un misterio no lo va a entender, pero lo celebra, entonces perdió el tiempo. Y todos nosotros los sacerdotes que celebramos la Eucaristía, celebramos el misterio de nuestra fe. Todo lo hacemos no porque tengamos pruebas
porque Jesús me sacó un dedo y me dijo, aquí estoy yo, porque no, solo porque tenemos fe. Y fe en el resucitado, que está vivo y se compromete a que todo sea real y que nosotros también podamos vivir lo que Él vivió. Entonces, la fe es, sacerdotes y religiosas, ustedes y yo somos maestros de fe. Maestros de fe. Tenemos que enseñarle al pueblo a creer. Pero ustedes no se dan cuenta que el pueblo está creyendo en los brujos, en los santeros, en los políticos, en los hombres, en el mundo, por causa de los curas y las monjas, que no le enseñamos al pueblo qué es la fe. Y no se lo enseñamos porque nosotros no lo estamos viviendo. O necesitamos vivir esa fe. Ahora, la tercera parte, la primera parte es la fe, la certeza de un futuro, un tiempo futuro que para el mundo es incierto, pero para nosotros es certísimo, porque Jesús lo prometió. La prueba de lo que no se ve para nosotros es el misterio, y tenemos seguridad de que ese misterio es así, que es un misterio, y lo celebramos con convicción plena. Pero viene la tercera parte. Por ella fueron alabadas nuestros mayores. Siga. Por la fe sabemos que el universo... Fueron alabados nuestros mayores, y ustedes y yo también podemos ser alabados por el pueblo y por la iglesia, y podemos ser como ejemplo para el pueblo si la vivimos. Por la fe, otra vez. Por la fe sabemos... Es un saber espiritual, es un saber no de la razón, hermanos. Nuestro saber no es un saber de razón, sí lo sabemos, pero no a la luz de la ciencia. Por la fe sabemos, y este saber también es convicción plena, sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. ¡Ah, bárbaro! Entonces ya entra en juego, yo quiero tener fe, pero ¿en qué voy a creer? Aparece por primera vez. ¿En qué voy a creer? En la palabra de Dios. Porque por la fe yo estoy seguro y convencido que el universo fue creado por la palabra de Dios. En castellano me está mostrando de dónde me viene a mí la fe. La fe no es creerle a un político, no es creerle a los brujos, es creerle a la palabra de Dios. Y ahí es donde viene el problema para nosotros. ¿Le estamos creyendo a la palabra de Dios? Y de ahí viene la pregunta. ¿Estamos haciendo que el pueblo crea en la palabra de Dios? Me alegró mucho cuando me dijeron que le estaban entregándole Biblia a las comunidades para que comiencen a leer. Si es así, van por buen camino y los felicito. Porque por la fe creemos que el mundo fue creado por la palabra. Entonces ya la palabra de Dios juega un papel importante. Un papel, ¿qué significa? Creado, que no existía y comenzó a existir por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que no hay en tu parroquia? Tranquilo, no hay problema. Siembre la palabra de Dios y comenzará a existir lo que antes no existía. Por la fe. Entonces, si crees en la palabra de Dios, sacerdote, siembra la palabra de Dios en tu parroquia y lo que no existía comenzará a existir. No porque usted sea cura, no porque usted sea la última Coca-Cola del desierto, no porque usted sea lo maximito, no, porque usted sembró la palabra de Dios. Y entonces, miren hermano, mire, escuche lo que viene. Lo visible de lo invisible. Entonces, por la fe creemos que lo visible tiene una mano oculta, misteriosa, espiritual, que hizo todo lo que se ve. O sea, que lo que se ve es no fruto de la casualidad, sino de el misterio, sino de una mano misteriosa, oculta, que hace que exista. A ver, todo su trabajo sacerdotal, si usted no cree en la palabra de Dios, entonces no podrá ver las maravillas en tu iglesia,
en tu parroquia gracias a la mano misteriosa de Dios que va obrando allí donde hay fe en la palabra del Señor. Por la palabra de Dios, entonces, lo visible creemos que fue hecho de lo espiritual, el misterio. Entonces vuelve otra vez al misterio. Toda nuestra vida es una fe creyendo en el misterio. Ahora bien, perfecto, ya sabemos, dio un paso a la palabra de Dios que nos viene a mostrar que la fe viene precisamente de la palabra. Pero lo dice Pablo más claro en Romanos capítulo 10, versículo 17. Pablo lo viene a asegurar mejor en 10, 17 y viene a decir que precisamente la fe viene de la palabra del Señor. Para que ustedes y yo estemos claros, ¿por qué usted y yo tenemos fe como sacerdotes? La iglesia nos propone una fe, pero esa fe no es casualidad. Esa fe, ¿de dónde viene? ¿De dónde depende? ¿Y por qué creemos en eso? ¿Y qué pasa si no creemos en eso? Entonces usted me busca Hebreos, ¿qué le dije? A Romanos 10, 17 y usted me busca Hebreos capítulo 3, versículo del 7 en adelante. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Listo. La fe, acuérdese, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero ahora, ¿y cómo sabemos y cómo podemos nosotros tener la fe, que es la certeza de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve? A la luz de la palabra. Por la palabra, ustedes y yo podemos llegar a creer a un extremo, a creer que el mundo fue creado por la palabra, lo visible de lo invisible. Si la fe entonces viene de la palabra de Dios, ¿qué compromiso tenemos como sacerdotes? ¿Qué compromiso tenemos como religiosas? Listo, no hay otro. Darle al pueblo la palabra de Dios, que por cierto, no aquí, porque no los conozco. En otras diócesis y en el mundo, los sacerdotes han abandonado. Una vez hablando con un pastor, terminaba yo la misa el domingo y él fue a debatir conmigo. Y yo le dije, no puedo ahorita porque tengo un curso de Biblia y si quiere lo hacemos en el curso de Biblia. Dijo, que en la Iglesia Católica se enseñe la Biblia, ver para creer. A mí me enseñaron que en la Iglesia Católica nadie, ningún cura, después de la misa, iba a enseñar al pueblo la palabra de Dios. Yo lo tengo que ver. Se fue conmigo y llegó, gracias a Dios, fueron como 200 personas, cada uno con su Biblia, iban a estudiar la palabra de Dios. Y dijo, préstame el micrófono. Le dije, no, vamos a poner condiciones para debatir. Dijo, no voy a debatir, es para decirle al pueblo unas palabras. Y agarró el micrófono y dijo, aprovechen este cura que les está enseñando la palabra de Dios. Yo tenía como 70 y algo años, yo en mis 70 años y pico, nunca había visto en la Iglesia Católica enseñar la Biblia. Y hoy lo veo y digo, esto es increíble, pero cierto, aprovechen esa oportunidad. Otro día debatimos. Y así fue. Oye, está fallando la palabra de Dios. Está fallando la palabra de Dios. Y si falla la palabra de Dios, falla la fe, porque la fe viene de la palabra de Dios. Pero falla la fe no en el pueblo. Hay sacerdotes que no tienen fe. Ustedes no, los que no vinieron. Y hay monjas que no tienen fe por no leer la palabra de Dios. Ahora, si la fe viene de la palabra de Dios, entonces escuchen lo que dice Hebreos capítulo. Léame primero el 1 para mostrarle 1.1 y después pasamos al 3.7. El 1.1, ¿por qué yo tengo que creer en la palabra? Escuche. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Y ellos le escucharon, unos sí, otros no, y Dios premió al que los escuchó. Listo. Pero eso fue aquellos. Ahora miren el lujo que ustedes y yo nos damos. Y con la confianza plena, ¿por qué tenemos que creer? Escuche.
En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Nada que ver, nada que envidiar. Si aquellos tuvieron la palabra de Dios por medio de los padres, de los profetas, nada que envidiar. Nosotros lo tenemos por medio del Hijo. O sea que la fe debe ser más sólida, más firme. Pero en el capítulo 3 del mismo Hebreo, versículo 7, dice que cuidado, y usted me busca el 4, que cuidado, escúchenlo. Por eso, como dice el Espíritu Santo, No el Padre Toro. Si en aquellos tiempos hablaron por medio de los padres para que creyeran, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Y no solamente eso, ahora escuchen lo que dice el Espíritu Santo. Si nos habla por medio del Hijo, ¿qué tenemos que hacer? si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bárbaro. Si tenemos la dicha de recibir la palabra de Dios por medio del propio Hijo, no caigamos en la trampa de endurecer el corazón. Si hoy escucha la voz del Señor, no endurezca el corazón. ¿Y qué significa? Que tendremos la tentación de creer que esa palabra es mentira. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, y Hebreos 3, usted le dije el 4. Entonces, tenemos el peligro de creer que eso es mentira. Yo, por ejemplo, con dolor lo digo. Una vez escuché en Estados Unidos a un cura decir que eso, la multiplicación de los panes, era mentira. Que eso no, que va a multiplicar Jesús los panes así. Lo que pasa es que Jesús agarró y dijo, bueno, vamos a darle comida a esta gente, a ver quién trae, a ver quién. Dijo uno, yo tengo 5 panes, dijo el otro, yo tengo 10, el otro, y agarró y todos los panes. Pero ¿qué cuenta Jesús? No. Bueno, eso es su problema. Pero resulta que la palabra de Dios es para que creamos. Y si ustedes leen lo que es Mateo, Marcos y Lucas, son 3 evangelistas que se centran en que Jesús hizo un milagro allí, hizo un milagro allá, hizo un milagro, caminó sobre las aguas, sanó a aquel enfermo, ¿Para qué? Para que produzca la fe. Para que produzca la fe. Y se acuerdan que un día el centurión le dijo, tengo un enfermo y quiero que vaya, sí, tengo un enfermo, Señor. Dijo Jesús, voy a curarlo. Dijo, no. Solo basta una palabra tuya y mi siervo quedará curado. Y dijo Jesús, les aseguro que ni siquiera en Israel había encontrado una fe tan grande como la de ese hombre. Porque creyó en la palabra. Entonces, todas las actividades que hizo Jesús, y así lo dice Juan 20:30, todo lo que Jesús hizo y dijo es para que creamos. Todo lo que está escrito es para que creamos. Eso lo dice Juan 20:30. Entonces, si la palabra de Dios dada por los profetas fue tan importante, ¿ahora qué será la palabra de Dios dada por el Hijo? Ojo, y escuchen. Si hoy escucha la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Repítelo, hermana. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como cuando le irritaron el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, después de haber visto mis obras. Durante 40 años, por eso me irrité contra aquella generación y dije, siempre andan extraviados sus corazones, no reconocen mis caminos. Por eso juré con ira, no entrarán en mi descanso. ¿Y por qué no entraron en el descanso? Versículo 18. ¿Por qué? Escuche. ¿Y a quiénes juró que no entrarán en su descanso? ¿A quiénes? Doña Lupa. Aquí viene. Porque eso cabe para usted y para mí. Aquellos no entraron en descanso, pero usted y yo tenemos peligro de no caer en el descanso. ¿A quiénes? Sino a los que no creyeron. A los que no creyeron en su palabra. Capítulo 4, versículo 1. Escuche. Pasa del 3:19 al 4:1. De una vez pasa. ¿Quiénes fueron los que no entraron en el descanso? A los que no creyeron en su palabra. Bueno, si aquellos tentaron a Dios, ¿por qué no quisieron creer en su palabra y no entraron en su descanso?
Y eso que era a los profetas y a los padres. Ahora, ¿qué tal nosotros, sacerdotes, cuando Dios nos ha hablado a través del Hijo? Y que no le creamos. Naguará, mire como lo dice 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo... Otra vez, la palabra. Temamos, pues. Otra vez. Temamos, pues. Hermanos, esto es de hacernos temblar. Que usted y yo no creamos en la palabra. Que no leamos la Biblia. Que no gustemos la Biblia y que no le demos a conocer la palabra de Dios al pueblo. Eso es de temblar. Usted búsqueme 4:12. Temamos pues, repítalo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, Todavía nosotros tenemos la promesa de entrar en el reposo, en el reino de los cielos. Pero temamos porque todavía está la posibilidad, alguno de vosotros, algún cura, alguna monja, parezca no haber alcanzado. parezcan no haberlo alcanzado. O sea que también puede existir curas y monjas en el infierno por no creer en la palabra. No lo digo yo, está escrito. Está escrito. Y a la prueba me remito. Sigue. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a diferencia que ellos fue por los padres y los profetas y a nosotros por el Hijo. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Cuidado, porque a nosotros los curas puede ser que a pesar de que celebremos la misa y leamos la palabra en la misa todo el tiempo, no nos aproveche. ¿Y por qué no les aprovechó? Doña Lupa. Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron, en la que lo oyeron. Porque no fue acompañada la palabra de Dios por la fe. ¿En quién? En aquellos curas que la oyeron. Miren, hermanos, esto es serio, muy serio. Y es tan serio porque es palabra de Dios. Y nos está poniendo en comparación cuando aquella gente no entró a la tierra prometida. ¿Se acuerda? En el tiempo de Moisés. Incluso Moisés, si no entró fue con Josué. Y eso era ejemplo para los que íbamos a entrar al reino de los cielos, lo que usted y yo esperamos, que es la Pascua eterna con el Señor, vivir eternamente con Él, celebrando esa Pascua. Ahora, el problema es el no creerlo. La persona que le llega hoy, yo le estoy leyendo la palabra y ustedes se dan cuenta que no lo estoy inventando. Es más, todavía no lo estoy leyendo yo para que ustedes se den cuenta que no es palabra del Padre Luis Toro, es palabra de Dios. Si lo quieren creer, lo creen. Y si no lo quieren creer, pregúntenme si me importa. Seguimos siendo amigos. Pero sepan que se los dije un día como sacerdote del Dios Altísimo, que ustedes también lo son. Pero se los dije y se lo mostré y se lo comprobé. Porque el mundo nos quiere robar la palabra de Dios y no podemos dejárnosla robar. Tenemos que aferrarnos porque si no, no podemos entrar en el descanso. Y ahora, ¿quiénes fueron los que no entraron en el descanso? Repite lo último que leyó. Por no acompañar. Un poquitico más atrás. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. ¿Y qué significa no ir acompañado de fe en quienes la oyeron? ¿Qué significa? Significa algo, antes de leerme, antes de leerme, voy a leer el 4:12 para que usted no la pierda. Usted búsqueme allí, 11 del 8 en adelante. Escuchen esto. Pues viva es la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que creerla? Porque viva es la palabra de Dios. O sea, esa no murió, no es anticuada, no pasó de moda. Es la que es viva. Por la palabra de Dios se hizo el mundo, lo visible de lo invisible. Por la palabra de Dios, Dios creó todas las cosas. Con su palabra. ¿Se acuerdan Génesis 1? Hágase
y se hizo. Listo. ¿Se acuerda Juan 1:1 en adelante? En el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Sin ella no se hizo nada, y con ella se hizo, y nosotros los curas somos al revés. Todo lo hacemos sin ella y con ella no hacemos nada. ¿O no? Dígame que es mentira. Todo lo hacemos sin ella y con ella no lo hacemos nada. Y Juan 1:3 dice, desde el 2, sin ella no se hizo nada. Y con ella se hizo todo. Y el versículo 14, y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ah, y por cierto, ¿se acuerdan la maestra cuando dio la clase? Para que los discípulos creyeran. ¿Se acuerda que Juan capítulo 2, versículo 11 dice, así comenzó Jesús a hacer los milagros, sus primeros milagros, y recuerda que dice, y sus discípulos creyeron en él, y él manifestó su gloria. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo enseñó la maestra? ¿Qué dijo la maestra? Hagan, ¿se acuerda versículos 5 por allá? ¿O 3? Hagan todo, no, todo. No le quiten la palabra todo. Hagan todo lo que Él les diga. Ahí está el secreto de creer en la palabra de Dios. Y ahí viene la fe de los apóstoles. Claro, ustedes recuerdan que le dice, saquen el agua, llenen las tinajas de agua y llévensela al mayordomo. ¿Qué pedía el mayordomo? ¿Agua o vino? Vino. ¿Y qué le va a llevar los sirvientes? Agua. Tremenda insultada, tremenda mentada de madre le van a meter. ¿Pero qué le dijo la maestra? Hagan lo que Él les diga. Y si hagan todo lo que Él les diga, pues ellos aprendieron. Pero no solamente la maestra enseñó con palabras. ¿Se acuerda Lucas 1:38? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. O sea que la Virgen María no solamente nos enseña, sino es un modelo. Y ustedes y yo tenemos que hacer lo mismo. Enseñarle al pueblo a decir, hagan todo lo que Él les diga. ¿Pero qué dice? Ahí está la palabra. Y no solamente eso, que el mundo vea que nosotros somos creyentes. He aquí el sacerdote de Dios, hágase en mí según tu palabra. Pero estamos fallando. Que por cierto, me da mucha tristeza ver que en los seminarios se está estudiando mucho filosofía y teología, que son importantes, pero que no se le da importancia a la palabra de Dios como lección divina, como lectura divina de la palabra, sino más bien como un estudio. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió aquello? Pero no como alimento, no solo de pan, Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Viva es la palabra. Y eficaz, y más cortante que espada alguna de 2 filos. Cuando usted y yo llegamos a una parroquia que es un hueso duro, ¿qué hacemos? Viva en la palabra de Dios. Y más penetrante que una espada de doble filo, que llega hasta los tuétanos. No hay ser humano que pueda resistir. Por eso tenemos que creer en la palabra. Ojo, y otras personas ya lo creyeron en la palabra. Miren la fe que alaba las Sagradas Escrituras, de aquellos hombres que creyeron en la palabra. Óiganlo. Hebreos 11:8. Por la fe. Por la fe. ¿De dónde viene la fe? De la palabra. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Vivir los misterios creyendo que es real. Y viviendo el futuro, que para muchos es incierto, vivirlo con toda certeza, porque creo en la palabra de Dios. Eso fueron alabados nuestros padres, Abraham y su descendencia. Ahora escuche otra vez. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Obedeció a la palabra de Dios. De eso se trata. De eso se trata. Obedecer a la palabra de Dios. Abraham obedeció para salir. Y salió sin saber a dónde iba. Misterio. Caminó en la fe. En un misterio. Es la certeza de lo que se espera. Dios le prometió la tierra prometida. Es un misterio. Es la prueba de lo que no se ve. No sabía dónde iba, no lo veía, pero lo creyó y caminó. Esa es la fe.
En resumen, eso es lo que tenemos que hacer nosotros y hacer que el pueblo haga. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba la ciudad cuyo arquitecto es Dios. ¿Por qué lo esperaba? Porque estaba escrito. Dios le había dicho, deja tu casa, deja tu parentela y te voy a hacer padre de muchas naciones, te voy a dar la tierra en herencia. Bueno, él creyó en la palabra y Dios le dio el premio y lo llamó el padre de la fe. Pues eso es lo que tenemos que hacer. En esta Pascua, para preparación de la Pascua, yo tengo que tener fe. ¿Fe en qué? En la palabra del Señor. Y ahí está el secreto. No se puede vivir la Pascua sin creer en la palabra del Señor. Vean lo que dice, por ejemplo, la Pascua, cuando Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Está en Lucas capítulo 22, versículo 7. Va a celebrar la Pascua. Y ustedes van a ver que la preparación de la Pascua en el pueblo cristiano, y luego nos vamos al pueblo judío. La preparación de la Pascua va a estar en algo concreto, queridos hermanos, en algo concreto. ¿Qué cuaresma? Preparación de la Pascua. Miren, ¿quién le toca? ¿A usted o a usted? ¿A la hermana? Usted. Llegó el día de los ácimos, en que se había de sacrificar el cordero de Pascua. Listo, ¿ya se ubicaron? ¿Qué es la cuaresma? Preparación para la Pascua. ¿Cuándo se sacrificaba el cordero? Y envió a Pedro y a Juan diciéndole, id y preparaos la Pascua para... ¿A qué lo mandó? Eso es cuaresma. Preparación de la Pascua. Y Jesús le dijo a los apóstoles, preparen la Pascua. Ahora, si ponemos la lupa, ¿cómo se prepara la Pascua? Y lo miramos ahí, pero lo vamos a ver también en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se preparaba la Pascua? Para que ustedes comprendan por qué celebramos la Eucaristía cada día y cómo tenemos que celebrarla y cómo dársela al pueblo. Porque es la celebración de la Pascua. Pero ¿cómo se prepara la Pascua? A ver, que lo diga. Antes que lo diga la palabra de Dios, o que lo diga, dígalo, léalo y después yo lo interpreto. Id y preparaos la Pascua para que la comamos. ¿Para qué? Para que la comamos. Hay que comerla. Hay que prepararla y hay que comerla. Las dos cosas las hacemos en la iglesia. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Les dijo, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre, y diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Haced allí los preparativos. Atención al versículo 13. Atención, escuchen. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. El versículo 13 es el centro. Fueron y encontraron todo como Él les había dicho y prepararon la Pascua. La Pascua se prepara cuando yo creo en todo lo que Él dice con la certeza de que no va a fallar. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. ¿Lo vivieron los apóstoles? Sí. Vayan a preparar la Pascua. ¿Cómo quiere que preparemos la Pascua? A ver, vayan a la ciudad del frente. Van a encontrar un hombre que va pasando con un cántaro de agua. Síganlo. No le van a decir nada a él. Donde él llegue, en la casa que él llegue, ustedes van a entrar y van a preguntar por el dueño de la casa. ¡Ah, qué bárbaro! Jesús está diciendo que la Pascua se prepara
creyendo en su palabra, aunque parezca cómico, raro o aunque parezcamos tontos. Me voy a ir a la ciudad y allá voy a encontrar un hombre que lleva un cántaro. ¿Y qué tal que no sea agua lo que lleve? ¿Y qué tal que no sea el que Jesús dijo? ¿Y cómo sé yo que es verdad que es un hombre que va a entrar en esa casa y que va a entrar precisamente en la casa donde está el dueño de la casa? Y voy a hablar, el hombre que esté ahí va a ser el dueño de la casa. Y va a tener todo preparado. No, te pasaste. Es algo de no creer. Entonces la Biblia dice que la fe en la palabra de Dios es la preparación de la Pascua. Por eso, si usted y yo no creemos en la palabra de Dios y no creemos en el misterio que celebramos en la Eucaristía, no estamos celebrando la Pascua. La Pascua se celebra en creer en la palabra. Punto. Sacerdotes, ¿qué les garantiza a ustedes que Cristo está en la hostia? Lo único que les garantiza que Cristo está en la hostia es que cuando ustedes están consagrando hay un momento donde ustedes se inclinan. Dice, porque Jesús llegaba a la hora en que iba a ser entregado, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Luego se inclina, en rojito dice, el sacerdote se inclina un poco. Y usted se inclina y dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Tomen, beban, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Lo que a ustedes les garantiza que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo son las palabras de Cristo, que encierran un misterio y que ustedes y yo estamos convencidos de que ese misterio se realiza por su palabra. Punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. No tenemos otra garantía. Porque la Pascua se prepara con la palabra del Señor, creyéndole a la palabra de Dios. ¿Qué tal que los apóstoles digan, Señor, ¿no le parece a usted que es medio raro esta cosa? ¿Por qué no me dice, bueno, usted va a la ciudad, cuente tantas casas, de ahí agarra mano derecha, ahí hay una casa que tiene unos árboles, esa no es, siga adelante, cruza a la izquierda, en la izquierda hay una que de doble piso, esa sí es, así mejor, pero vaya a la ciudad, encontrará un hombre que va pasando con un cántaro, síganlo hasta donde él entre, y cuando entre en la casa, digan al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala donde voy a preparar la Pascua? Él le mostrará en la parte superior. Superior significa que hay una que es inferior, que sería la Pascua judía. Hay una superior, que es la de Cristo. En la superior, ahí la van a hacer. Y dice la Biblia, y fueron y hallaron tal y como él había dicho. Esa es la fe. La fe que no defrauda. Que lo que él ha dicho se cumple. Pasará el cielo y la tierra antes de que pase su palabra. Entonces la Pascua se celebra y se prepara. Estamos en la Cuaresma. Preparación para la Pascua. ¿Cómo estás preparando la Pascua? ¿Cómo la estás preparando? La Pascua se prepara creyendo en la palabra. Ahora, y yo creo en la palabra, entonces si creo en la palabra, voy a ver qué dice la palabra, de qué cosas me tengo que despojar y me despojo. ¿Qué cosas tengo que hacer? Y las hago. Listo. Voy buscando lo que diga la palabra. Pero ojo, ¿se acuerdan que la Pascua no es un invento cristiano? Ya existía desde antes, que Cristo la asume, ¿verdad? En la Pascua. ¿Recuerdan cómo fue la Pascua judía? A ver, no lo podemos leer por cuestiones de tiempo, pero ustedes son sacerdotes y ustedes religiosos y saben lo que estoy hablando. El pueblo estaba esclavo en Egipto. Y Dios le dice, en contraposición al pueblo judío, Dios le da la palabra al faraón y el faraón no cree en la palabra y no obedece en la palabra. Endurece
Y por eso muere todo su ejército y su primogénito, incluso el primogénito de Faraón, por no creer en la palabra. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, te voy a sacar de allí. A ver, prepara un macho cabrío, un cordero por familia. Y hagan esto y roceen las puertas con la sangre, y cuando venga el exterminador, va a echar la sangre y no va a morir ninguno. Y luego dice, mandó Dios al ángel y cumplió su palabra, porque el pueblo había hecho lo que el Señor había mandado. Pasó, mató todos los primogénitos de Egipto, y los de Israel no murieron nada. Y pasó el Señor. Ahí viene la primera Pascua. Eso está en el Éxodo, capítulo 12, versículo 12. Léalo. Éxodo 12, 12. Usted me busca la segunda Pascua, ¿sí? Que es 14, 28. A ver, la primera parte de la Pascua es Dios pasa. La segunda parte de la Pascua, no solamente Dios pasa, el pueblo pasa. Pascua. ¿Se acuerdan que Pascua significa paso? Paso del Señor, pero paso del pueblo. La primera es el paso del Señor salvando. ¿Qué significa? Que usted no se salva porque usted sea bueno. ¿Se acuerda lo que le dijo al rico allá en Lucas 18, 19? ¿Por qué me llama bueno? Uno solo bueno, y es Dios. Usted no se salva porque usted es bueno. Usted no se salva porque hace cosas, ¿no? Usted se salva porque Dios lo quiso salvar, punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Por eso Jesús es nuestro Salvador. Le ponen el nombre de Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Por qué se llama Jesús? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y es el Salvador, por eso usted y yo creemos en el Salvador. Tú, sacerdote, no te salvas por tu cuenta. No te salva por ser bueno. No te salva por hacer cosas. Dios te salva. El paso del Señor. Pero ojo. Ese primer paso del Señor merece una respuesta. La iniciativa es de Dios. Viene a salvarnos. Pero después que el pueblo descubre que Dios viene a salvarnos, el pueblo, en consecuencia y obedeciendo su palabra, actúa. Le dice, vete, sal, te voy a dar la tierra prometida. Y el pueblo comienza a caminar y llegan al Mar Rojo, ¿se acuerdan? Y no pueden pasar. Pero Dios le dice a Moisés, y Moisés obedece su palabra, dale con el bastón, se abre, pasa, el pueblo pasa, Pascua, pasa el pueblo, pero vienen los egipcios siguiéndolo, los enemigos que representan el pecado, y viene, y cuando va a la mitad, le da el golpe y se lleva todo el pecado. Entonces, primera Pascua, el Señor pasa salvando. La salvación viene de Dios, es iniciativa de Dios. Pero usted y yo, obedeciendo a su palabra, pasamos del lugar del pecado, que es el lugar de la tierra del faraón de Egipto, al lugar de la gracia, que es después del Mar Rojo. ¿Qué es? Entonces lo que dice Pablo, ¿se acuerdan? Romanos 6:3, tarea para la casa. Todos los que hemos sido bautizados nos hemos sumergido con Cristo en su muerte para resucitar con Él. Así como Cristo ha muerto, nosotros morimos con Él para resucitar a la vida de la gracia, primera resurrección. Y después dice, y así como Cristo ha muerto, nosotros vamos a morir, pero así como Cristo ha resucitado, nosotros vamos a resucitar, la otra Pascua. O sea, Pascua es morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Pero la Pascua también es la muerte para resucitar con Cristo. Pero eso, ¿de dónde viene? ¿Porque usted sea bueno? ¿Porque yo sea bueno? ¿Porque yo haga cosas? No. Por iniciativa de Dios que pasa salvándonos, que viene a salvarnos. Entonces vean la primera, capítulo 12 de Éxodo, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. La iniciativa es de Dios. Pasará aquella noche por la tierra de Egipto. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Listo.
Y lo hizo así. Es el paso del Señor. Pero ahí no termina la Pascua. Y en Jesús toda la Pascua judía se resume en la Pascua cristiana. La segunda, Éxodo capítulo 14, versículo el 28. Usted puede buscar luego, búsqueme Deuteronomio 34:4. Las aguas retornaron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que había entrado en el mar para perseguirlos. No escapó ni uno siquiera. Mas los israelitas pasaron. Pascua, el paso. Por obedecer a la palabra de Dios, que viene a salvarnos, que vino y con su sangre no permitió que murieran los primogénitos, y el ángel exterminador mató a aquellos. Ahora el pueblo, por obedecer, pasó en seco por medio del mar, mientras las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios. Ahí lo salvó del poder de los egipcios, que representa el pecado. Cuando usted y yo creemos en la palabra, dejamos el pecado, pasamos el mar rojo, es el paso de el pecado a la gracia, y Dios también nos salva ahí cuando nosotros nos estamos arrepintiendo del pecado, abandonamos el pecado y el pecado muere. Dios se lleva a los enemigos y vive uno la gracia, pero todavía no es la tierra prometida. Todavía no es la tierra prometida, todavía nos falta otra Pascua, otro paso, donde vamos a llegar a la tierra prometida, que por cierto no es Moisés el que nos lleva, según dice Deuteronomio capítulo 34:4, ¿sí? ¿A usted buscó Josué? ¿Usted qué buscó Josué qué? Se equivocó. Búsqueme usted entonces Josué 1. Usted sí búsqueme Josué 1. Usted es Deuteronomio 34:4. Entonces aquí encontramos que no fue, hermano, mire, no fue Moisés con el paso del Mar Rojo el que los introdujo a tierra prometida. No, señor. Porque la Pascua va por paso y en Cristo se resume todo ese paso. Todo para llegar, para que ustedes sepan por qué celebran la Eucaristía. Y por qué la iglesia pone el centro, la resurrección, la Pascua. Y por qué la Cuaresma, 40 días preparándonos para algo apoteósico, la Pascua. Dale. Y le dijo Yahvé: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Oye, ¿cómo se preparó entonces Dios la Pascua? Primero la Pascua del Señor, diciéndole al pueblo: prepárese porque va a venir el ángel exterminador, ustedes maten el cordero, junten las puertas con la sangre para que se salven. ¿El pueblo obedeció? Sí. Entonces, ¿cómo se prepara la Pascua? Obedeciendo a la palabra de Dios. Segundo, Dios le dice: bueno, el pueblo va a perseguirlo, pero no importa, yo les abro camino por el mar, ustedes sigan, confíen en mí. El pueblo se rebela y le dice: mire, nos va a matar Egipto, allá comíamos algo, aunque sea cebolla, comíamos, y aquí vamos a morir en el desierto. Y le dice: tranquilo, que Dios propone que nos va a salvar. Y efectivamente, por creer en la palabra, Dios hizo que el pueblo pasara y se salvó y murió el enemigo. Pero no fue Moisés el que los pasó a la tierra prometida. La vio, pero no llegó. Josué 1:1. Después de la muerte de Moisés, muere Moisés, siervo de Yahvé, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Arriba, pues, pasa ese Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy. La tierra prometida hay que pasar. Pascua. Pero ya no, el Mar Rojo ahora es el río Jordán para llegar a la tierra prometida. No lo hizo con lo viene a hacer con Josué. Pero ¿cuál es la condición para esa Pascua? Versículo 6. Escuche la condición. Si es la condición escuchar la palabra de Dios en la primera, en el segundo paso, ahora en esta Pascua, pero también en la Pascua de Jesús, todo como Él lo dijo,
así sucedió. Y él le dijo, hagan esto, 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 esto. Y ellos creyeron en la palabra y sucedió. Ahora véanlo. ¿Qué le dice en el 6? Sé fuerte y valiente, Sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. sacerdotes. Eso es para ustedes y para mí. Sé fuerte, sé valiente. Porque ustedes y yo tenemos que llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿Pero cómo? Lupita, ¿cómo? No hay otra manera, sacerdote. Y si ustedes piensan que hay otra manera, se equivocaron, perdieron el tiempo y perdieron la vida. Lástima que sean sacerdotes. Si no lo hacen así, no hay otra. Escuchen. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te doy. Teniendo cuidado, pongan la lupa, otra vez. Teniendo cuidado. Sacerdotes, para preparar la Pascua, para pasar nosotros y pasar al pueblo a la tierra prometida, al reino de los cielos, debemos tener cuidado De cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. toda la ley de Dios. Y si aquel era la ley, ¿se acuerda? En otros tiempos Dios habló por medio de nuestros padres, en este tiempo nos habló por medio del Hijo. Con mucha más razón tenemos que escucharle. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Sacerdotes, como somos sacerdotes y los teólogos, como somos en la parroquia Los Maximitos, aquí mando yo, porque yo soy el párroco, yo sé que tengo a Dios agarrado por la chiva, yo hago lo que a mí me da la gana. Yo le puedo decir al pueblo lo que yo pienso, quitando a un lado la palabra de Dios. Y esa desgracia lo estamos viviendo en la iglesia. Si quiere, pregúntenme a mí, que recorro el mundo y que he conocido clero del mundo entero. Donde me he encontrado gente que me dice, padre, ¿en quién creo? Hay un sacerdote que me dice que no existe el infierno, que no existe el purgatorio. Hay que enseña la iglesia y que enseña la Biblia que sí existe. ¿Pero qué hago yo? Si mi párroco dice que no existe, ¿y qué dice la Biblia? ¿Y qué enseña la iglesia? Que sí existe. ¿Pero qué hago yo? ¿Pero qué dice la iglesia? ¿A mí qué me importa lo que diga el cura? Me importa en cuanto y tanto el cura sea fiel y no se vaya ni a izquierda ni a derecha de la palabra de Dios. Y la desgracia más grande que le puede tocar a un cura está escrito en 1 Corintios capítulo 4 versículo 16. La desgracia más grande que le puede tocar a un cura es desviarse a un lado distinto, porque se condena él y condena a la comunidad. Porque usted y yo no somos portavoces de nuestro pensamiento, de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza. Usted y yo somos portavoces de la palabra de Dios. Escuche. Pero esto, hermanos, lo he presentado como... No, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. ¿Yo dije Corintios? Perdón, 1 Timoteo 4, 16. Entonces aquí nos vemos, en 1 Timoteo, que usted y yo debemos cuidar lo que enseñamos. Cuidarlo, no puedo ni a derecha ni a izquierda, porque si no, me condeno yo y condeno a los que me escuchan. Escuche. Si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para... No, versículo 16. 16. El último, ten cuidado. Ese es. Escuche. A ver, hermano sacerdote, escuche. Escuche. Ten cuidado de ti mismo y de la... Ten cuidado, sacerdote, de ti mismo. Opa, ¿a quién le está escribiendo Pablo eso? A Timoteo. ¿Qué es Timoteo? Obispo. ¿Y cómo se llama esa carta?
carta pastoral. ¿Por qué? Porque se la escribió a los obispos. Ten cuidado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Tengamos cuidado, es que yo soy cura, es que yo soy obispo y digo lo que a mí me da la gana. Cuidado, persevera en la doctrina que has aprendido y enséñenla así para que se salve tú y los que te escuchan. Que traducido al castellano, que si nos desviamos para otro lugar, nos vamos a condenar nosotros y a quienes nos escuchen. Que no les importe, pregúntenme a mí si me importa. Que se hagan los locos, que no me escuchen, que no me tomen en cuenta, pregúntenme si me importa. Pero a sus oídos llegó. Así de sencillo.